también está en que nos expliques tu libro con Ujú. los detalles, las sutilezas, etcétera. Y ya se trata de una presentación corta, pero cariñosa. Bueno, Estoy muy contenta y esto ya no hace mucho tiempo cuando me dijiste que había sido aceptado el libro y que había sido publicado y que salió. Y lo vi y pienso que es absolutamente actual en la medida en que trata efectivamente de esas polémicas de ahora entre queer, género, sexo, feminismo radical, feminismo actual, etcétera, etcétera, pero no de esa manera confusa, sino tratando de explicar qué es lo que se está discutiendo. Claudia, como se nota en su acento, no es catalana, tampoco es del Estado español, sino que es argentina. Y de formación y de obsesión es psicóloga. Yo creo que sí. Entonces, claro, la presentación, el tema, el temario del libro me parece particularmente interesante porque lo que ella hace no es un planteamiento, un análisis estrictamente psicológico que tendría sus problemas, sino que ha estado activa en el amplio campo de la reflexión y el activismo y las teorías feministas, queer, trans, feministas radicales, etcétera, antes, ahora, en el futuro, supongo. Y yo creo que el libro es particularmente interesante porque lo que trata de hacer es recoger esa polémica actual, complicada, y explicarnos con una claridad admirable qué es lo que se está discutiendo. Así que encantada de presentarte, Claudia. pues muchas Y, gracias, Verena. Muy- como tantos argentinos, es descendiente de italianos, ¿no? Como se nota en el nombre, Trusoli. sí, los macarrones me salen a veces por el costado cuando abro la boca. Bueno, vamos a la presentación. Yo agradezco a las que se han interesado por venir a escucharme y me gustaría de alguna manera, bueno, decir que yo soy una psicóloga que he estudiado en Argentina, me he formado en psicoanálisis y además he sido desde siempre, digamos, me ha interesado un enfoque interdisciplinar porque he tocado la antropología, he sido ayudante de antropología cultural en la carrera. Luego me he interesado por el feminismo, me he interesado por los movimientos LGBT, en fin, como que todo eso me ha dado una visión de lo que significa estar en la cultura, digamos, y estar en la propia subjetividad de una manera mucho más amplia que si solo me hubiera tenido a la visión psicoanalítica, que por cierto algunas cosas también critico, que ya lo veremos más adelante. Bueno, como el título es Desbordando sexo y género, me gustaría empezar primero por señalar que hay dos maneras de entender el género. Una manera que lo entiende asociado a la biología, es decir, que si una persona nace con un sexo determinado, le correspondería un género determinado acorde con esa biología y que supuestamente tendría que sentirse bien con eso. Eso es lo que hoy día se le aplica a lo que se llama con un término moderno los cisgéneros, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo el mundo esté contento con el género que se le asigna a la propia anatomía, porque hay tanto mujeres como hombres que evidentemente reparten atributos femeninos y masculinos que nuestra cultura categoriza como tales, con una flexibilidad y un intercambio que, bueno, es mucho más plástico, ¿no? Pero al lado de esto, hay personas que, aunque parezca mentira, hoy día defienden, por ejemplo, contrariamente a lo que decía Simone de Beauvoir cuando hablaba de las mujeres y decía que no se nace mujer, sino que se hace una mujer, Lidia Falcón dice, por contrario, que una mujer nace
no se hace. Pero esto no es por negar nada ni por privilegiar un enfoque u otro. Yo creo que las dos tienen razón en un aspecto. Una nace con una biología determinada y eso no se puede negar. O sea, si yo tengo un sexo de mujer, nazco como mujer. Si otra persona tiene un sexo de varón, nace como varón. Eso es parte de la biología y de la naturalidad de la biología. Pero el hecho de hacerse hombre o hacerse mujer significa que cada uno de nosotros podemos aceptar o rechazar lo que las normas sociales nos imponen como normativas, digamos, a seguir para considerarnos mujeres u hombres. Entonces, nuestra cultura occidental, que siempre ha sido como muy, ¿cómo diría?, egocéntrica y muy etnocentrista en sus consideraciones, siempre ha pensado que lo que nuestra civilización dice es lo que es. Sin embargo, el hecho de mirar otras culturas nos enseñan muchas cosas. Empecemos por el género, que es lo más fácil de la exposición de lo que voy a decir. Hay, por ejemplo, hay una sociedad canadiense de los indios Piegan, me parece que se llaman así, que tienen, si bien tienen una estructura muy patriarcal, existen mujeres que ellos designan como corazón de hombre. Son mujeres muy agresivas, arrogantes, audaces, que no les permiten a sus maridos tomar iniciativas sin su consentimiento. Incluso no admiten interferencias masculinas en su vida, pueden tener amantes, pueden ser adúlteras, y no las condenan en la plaza pública como condenan a otras. Pero ¿qué hace falta para que sean reconocidas como mujeres con corazón de hombre? Que sean ricas, que tengan que estar casadas y tener una edad muy avanzada, o sea, menopáusicas. Entonces, con esas tres condiciones se les permite desplegar todas estas actividades que en principio son masculinas, ¿no?, consideradas masculinas. Por ejemplo, entre las etnias Nuer de África Occidental, una mujer estéril, después de haber estado casada muchos años y no haber tenido hijos, es considerada un hombre, hermano de sus hermanos y tío paterno de los hijos de ellos. Si hay que fecundar, puede emplear a un sirviente de otra etnia para dejar embarazadas a las esposas, y los hijos que tengan los consideran suyos, y a estas mujeres, digamos, son consideradas padre de estos hijos. Del genitor se desprenden rápido, o sea, lo mandan a sus funciones de sirviente, y no convive ni con las esposas ni con sus hijos. En estos casos, tanto en el caso que mencioné antes, de las mujeres con corazón de hombre, como en el caso de los Nuer de África Occidental, evidentemente lo que define el género masculino o femenino no son los atributos, por lo menos no en este segundo caso, que se consideran masculinos, sino la falta de fecundidad, que es lo que determina la diferencia entre hombres y mujeres. De todas maneras, una podría pensar, bueno, en el caso de las mujeres con corazón de hombre, el hecho de que se designen sus características que nosotros llamaríamos masculinas como corazón de hombre, no quiere decir que hayan liberalizado el género, sino que siguen atando ciertos atributos a una manera masculina, si bien la trasladan y le permiten a sus mujeres comportarse de ese modo y tener un reconocimiento simbólico.
El otro día, en un programa de televisión que hizo TV1, sorprendentemente TV1, porque a veces los programas de TV1 son un poco extraños, pero este era un programa donde se había invitado, entre otras personas, a Marina Subirats, y Marina Subirats decía que ella abogaba por la desaparición de los géneros. Bueno, yo creo que la desaparición de los géneros, en el fondo, es un poco utópico, porque no sé, ojalá a lo mejor un día se consiga, pero es un poco utópico. Pero lo que sí es importante es que esto venía al caso porque suponía que si desaparecían los géneros habría una mayor libertad entre las personas para no estar, digamos, no sentirse acorraladas o aprisionadas dentro de un esquema muy encorsetado. Bueno, Teresa de Laurentiis, en un libro que se llama Diferencias, editado por Horas y Horas, habla de una posibilidad de identificación de las mujeres que rechazan las identificaciones femeninas clásicas, o sea, ya no digamos solamente las Barbies, ¿no? Sino otras, sin ser demasiado Barbies, pero que no se sienten representadas con esas identificaciones femeninas clásicas, pero eso no quiere decir que sus identificaciones, este rechazo a esta identificación, sea la adopción de una identificación masculina. Y esto me parece interesante porque muchas veces, incluso desde el psicoanálisis, ¿no? se ha pensado que cuando alguien rechaza una identificación femenina, automáticamente cae como una identificación masculina. Y sin embargo, Teresa de Laurentiis opina que hay una manera de identificarse con la feminidad por fuera de la definición fálica. Y esto me parece muy interesante. Incluso también me parece interesante cuando se habla del contacto o de las relaciones homosexuales, por ejemplo, entre dos mujeres, que el criterio popular siempre ha intentado hacer como una mala copia, digamos, como si una pareja de dos mujeres fuera una mala copia de una pareja heterosexual, donde una haría el papel de hombre, otra haría el papel de mujer, lo cual es realmente un disparate, ¿no? Porque si bien es cierto que hay parejas de mujeres que parecen sostener estos roles tan polarizados, también es cierto que hay parejas de mujeres que disfrutan de una identificación con la feminidad de la compañera y no se sienten por esto masculinas ni identificadas de una manera masculina. Bueno, a ver, tantas cosas me gustaría decir que si no hago un poquito una especie de chuleta. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que el género se va construyendo a lo largo desde el nacimiento en adelante, se va construyendo por las influencias culturales, por todo lo que nos mandan los medios de comunicación, las insistencias, los mensajes, que hacen que calen de una determinada manera y que muy bien lo señalaba Foucault en La voluntad de saber, ¿no? Cómo los medios tecnológicos, cine, televisión, siempre nos están refiriendo mensajes culturales que apuntan más bien a una especie de intento de hacer pasar por una normalidad todas estas cosas, como si lo que excede estos mensajes no fuera normal. Bueno, en mi libro yo lo que he tratado es de demostrar lo contrario. O sea, que hay influencias culturales que pueden, y deseos, digamos, sobre todo deseos, que no se dejan encorsetar en las definiciones, en etiquetas fijas. Y estos deseos, si entendemos el deseo como una energía vital, que sostiene no solo el interés por unas relaciones sexuales determinadas, sino también el interés y las motivaciones por cualquier proyecto que nos haga ilusión, no se puede encorsetar en etiquetas fijas.
Siempre las fronteras entre lo que se especifica como etiqueta fija de una manera o de otra no son tan rígidas. A veces hay, por ejemplo, en cuanto a los deseos, cuando se habla de la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? Como la norma imperante y vigente para que supuestamente tendría que funcionar para todo el mundo, se tiende a hacer creer que eso es lo normal, cuando lo que yo discuto justamente es el concepto de normalidad, porque normal en realidad es todo lo que una persona siente y es auténtica en la expresión de su deseo. A ver, esto en lo que hace al género. No sé si hasta ahora les aburro mucho con esto, porque la verdad que a mí insistir en estas cosas a veces, que a mí me parecen tan obvias, a mí me aburre mucho, de modo que me disculpo si las aburro. Pero actualmente, por ejemplo, ¿por qué escribí yo este libro? Porque a mí me ha sorprendido que desde ambientes profesionales, tanto médicos como educacionales, me ha sorprendido ver el desconocimiento que existe con respecto a estas nuevas identidades que están surgiendo y que reclaman un reconocimiento simbólico para ser consideradas, bueno, con una existencia habitable, reconocible y con derechos, ¿no? Entonces, una de las cosas que me sorprendió, por ejemplo, de parte de una médica, es que dijera que le parecía extraño que en un curso de la universidad, en un máster de género, se hablara de cuerpos sexuados, porque para ella un cuerpo tiene el sexo que tiene y no hay más que hablar, y que le extrañaba que eso se considerara feminista, ¿no? Plantear un término así. Bueno, el cuerpo, Fausto Sterling habla de 5 cuerpos sexuados, de 5 sexos: hombre, mujer, el intersexo, que tiene características genitales de ambos sexos, y dentro de los intersexos distingue el hermafrodita verdadero, que tiene tanto los genitales femeninos como masculinos, como el intersexo, que tiene algún elemento genital masculino más predominante y otro femenino, y otro que tiene digamos, un genital predominante más femenino y otro más masculino. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos casos? En el caso de los intersexuales sufren un encorsetamiento y unas operaciones quirúrgicas desde el momento de nacer que les asignan un género determinado. Pero ¿qué pasa? 2 problemas. Si una niña tiene un clítoris que es más grande de lo esperado, no se sabe muy bien si es un clítoris muy grande o es un pene pequeño. Entonces, lo que hace el cirujano es opta por una opción, o reduce su clítoris, que en algunos casos ha significado la ablación total y la imposibilidad de por vida de esa persona de poder lograr algún placer sexual, y les asigna un género determinado acorde al sexo que se le atribuye. Esto es una crueldad, porque no se puede saber, habiendo nacido, incluso en este caso que tiene genitales ambiguos, pero habiendo nacido incluso con un sexo que responde a las características normales de macho y de hembra, no se puede saber qué género va a tener esa persona cuando sea adulta, a qué género se va a adscribir. Y en un intersexual a veces se han equivocado. Por ejemplo, recuerdo un caso que fue muy famoso, de un niño que tuvo que someterse a una operación genital por una fimosis, y en el curso de esa operación un accidente le inutilizó el pene, con lo cual tuvieron que castrarlo, ¿no?
Entonces, Money, que en ese momento era un defensor del género neutro hasta los 2 años, decía que con la educación se podía, si se podía educar a un niño como si fuera una niña, el resultado sería estupendo y actuaría como una niña. Esas eran las teorías de Money. Pero esto sí se hacía antes de los 2 años. Pero ¿qué pasó? Que este niño, que lo educaron como una niña, se resistía muchísimo a actuar como una niña, se cabreaba muchísimo cuando querían ponerle un vestido, quería orinar de pie, en fin, mostraba todas las características de una preferencia por su género masculino. ¿Y qué pasó? Que entonces sus familiares, cuando este chico creo que tenía, no sé si 15 años, 14 o 15 años, ahora no recuerdo exactamente la fecha, supieron de un médico que sostenía la tesis contraria, o sea, que si había en la persona un cromosoma Y en su genética, evidentemente eso era había que considerarlo un sexo masculino y que no había educación que valiera para convencerlo de lo contrario, que parece ser que fue el caso de este chico. Entonces, este chico, ¿qué pasó? Le volvieron a implantar un falo a los 15 años, se unió con una mujer divorciada que tenía varios hijos, pero su existencia fue muy triste y a los 18 años se suicidó, después de la muerte de un hermano gemelo que había sucedido, creo que un año antes. Pero imagínense la existencia y el cacao mental de este pobre chico, ¿no? Cómo le han realmente jodido la vida. Bueno, a ver, ¿cómo sigo? Bueno, ahora me gustaría pasar un poco la cuestión de los intergéneros y de los intersexuales. Hay 2 prejuicios muy llamativos con respecto a los intersexuales, y es que sobre todo las transexuales, que son aquellos sujetos que son biológicamente hombres y hacen la transición para parecer mujeres. Después aclaro por qué digo parecer. Bueno, las intersexuales, hay un artículo de Olga Cambasani, cuando lo publicó se llamaba Cambasani, ahora se llama Olga Baselga, que es una transexual femenina. Hay un artículo que publicó en una revista que se titulaba las transexuales no son gays con faldas, ni los transexuales mujeres con barba. Esto me hace, cuando digo mujeres con barba, me acuerdo de Conchita Wurst, no sé si ustedes se acuerdan que se presentó al Festival de Eurovisión y fue un personaje que causó, bueno, un enorme impacto porque vestida con un glamour estupendo, como una mujer increíble, llevaba una barba y era evidente que era una transexual, ¿no? Además es curioso porque las malas lenguas pusieron el acento en el apellido Wurst, que en alemán significa salchicha, con lo cual no sé si había una cierta ironía en señalar este hecho, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estas identificaciones? ¿Qué pasa con estos sujetos? Dentro de las transexuales hay evidentemente distintas características personales. Hay algunas que simplemente se sienten más cómodas siendo consideradas mujeres. Una particularmente que yo conocí más de cerca me decía que a ella, como tío, se sentía muy incómodo porque sentía que no daba la talla, que había cosas que no podía sostener como tío. Entonces le gustaba, por ejemplo, travestirse, le gustaba vestirse de mujer,
estaba casado, no tenía hijos, pero estaba casado con una mujer. ¿Y qué pasó? Que cuando empezó su proceso de transexualidad, se empezó a sentir mucho mejor. Eh, e insistía, por ejemplo, cuando intentaba preguntarse qué había pasado o cuál podía ser la causa que lo llevara a la transexualidad, se decantaba por cierto esencialismo, en el sentido de pensar que había algo en el sistema nervioso, en la anatomía, en donde fuera, que determinaba su sentirse mujer. Evidentemente, las transexuales, sobre todo las transexuales, más que los transexuales, se decantan por estas explicaciones biologicistas para explicar su transexualidad, porque creen en una esencia del género que les hace sentirse mujeres. Esto va en dirección totalmente contraria a lo que el feminismo de toda la vida ha intentado luchar para despojar el género de la anatomía, ¿no? Estos parecen querer hacer el movimiento contrario. ¿Y por qué digo parecer mujeres? Porque por mucha operación quirúrgica, más bien operaciones quirúrgicas, que son de una crueldad extraordinaria y de una complejidad impresionante que ya están bien descritas en el libro, no se las voy a decir ahora, a pesar de todo esto, hay algo que no cambia nunca, que es el sexo gonadal y el sexo cromosómico. O sea que si alguien nace hombre, su sexo gonadal y su sexo cromosómico, aunque hagan la transición, tomen hormonas y adecúen su cuerpo con cirugías pertinentes para parecer lo más posible a una mujer sexy, eso no va a cambiar nunca. Y me llama mucho la atención un comentario que hizo Norma Mejía, que es una antropóloga trans, en su biografía extrema. La biografía extrema son las biografías que escriben las antropólogas usando su propia vida como tesis doctoral, ¿no? En su biografía extrema dice que tal vez esa es la razón por la cual frente a una transexual, siempre tiene la sensación de estar con un hombre o de estar frente a un hombre. Yo esa sensación la he tenido muchas veces tratando con las transexuales. En el sentido que no solo por esta cuestión biológica que no cambia nunca, sino también porque han sido educadas como hombres, ¿no? Y eso también deja una marca en su subjetividad. Bueno, ahora lo que a mí me gustaría, que ahí viene la parte más compleja de todo este asunto, es qué pasa con la orientación sexual de estos personajes. Por ejemplo, la persona a la que yo me refería antes, que conocí más directamente y que puedo decir muchas más cosas que de otras, siendo hombre, estaba casado y se relacionaba con su mujer sexualmente. Y cuando cambió e hizo toda la transición a la feminidad, resulta que sigue relacionándose con mujeres y sus preferencias eróticas son las mujeres, con lo cual alguien podría decir, es una transexual lesbiana, ¿no? Y alguien podría preguntar, bueno, pero para llegar a esa cuestión, a ese viaje, hacían falta tantas alforjas cuando lo tenía clarísimo como hombre, lo cual quiere decir que la identidad de género y la orientación sexual no necesariamente van de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice una transexual que cuando ha transicionado a hacerse mujer, de hombre a mujer, y sigue relacionándose con mujeres? Lo que diría es que sus relaciones heterosexuales anteriores no eran tales porque siempre se había sentido una mujer y estando con otra mujer, siendo hombre, se sentía como si estuviera en una relación lesbiana. Esto a mí me ha costado tener que leerlo varias veces para no perderme,
para no, digamos, para poder entenderlo, ¿no? O lo mismo que al revés, o sea, alguien que ha estado siempre siendo hombre, ha estado siempre con mujeres y después se relaciona con hombres, parece dar ocasión a alimentar el prejuicio de que diga, ves, en el fondo era un gay que no se atrevía a sostener su orientación homosexual. Pero no, lo que dicen es que si antes se relacionaba con mujeres se sentía disgusto y que por eso ahora que se relaciona con hombres se siente realmente en su salsa porque siempre se ha sentido una mujer. Es interesante porque yo soy muy amiga de una psicoanalista italiana que trabaja mucho con transexuales, que se llama Mari Nicotra, que ya ha publicado un libro que se llama Transazioni y otro que también ha publicado hace poco, que yo tuve el honor de traducir, que se llama El canto de los sirenos, ¿no? Donde sigue aportando casos muy interesantes de transexuales. Yo, de tratamiento de transexuales, pero de transexuales masculinos. Yo he tomado algunos casos que que están en mi libro, con su permiso he tomado algunos casos, donde se puede ver la complejidad y también las diferencias entre los transexuales hombres y las transexuales mujeres. Los transexuales hombres no les preocupa demasiado encontrar, digamos, una causa biológica que explique su transexualidad. Es más, Miquel Misé, por ejemplo, que es un transgénero que todos ustedes deben conocer, porque es muy famoso y ha sido uno de los primeros en salir a la palestra, Miquel Misé dice que esta expresión de que nacieron en un cuerpo equivocado es un disparate, ¿no? Que nadie nace en un cuerpo equivocado. Lo que es equivocado en todo caso son los mensajes a los que está sometido, porque él mismo dice, Miquel Misé dice, que si él, siendo una chica, hubiera tenido referentes simbólicos para sostener digamos, su identificación como mujer, él no se hubiera hecho trans. Lo que pasa es que como no los tenía, bueno, pensó que hacerse trans era una manera de reconocerse en una identidad que a él lo hacía sentir más cómodo. Bueno, no sé. Por ejemplo, en estos casos que cité en mi libro, tomados de la experiencia de Mari Nicotra, de transexuales masculinos, ellos dicen que sus relaciones con las chicas, o sea, eróticas con las chicas, no las definen como relaciones homosexuales, porque siempre se han sentido hombres. Y que para ellos, si los obligaran a vestirse de mujeres, se sentirían disfrazados. Bueno, no sé si... Yo la verdad que me canso de hablar. Me canso y como les diría muchas cosas acerca del libro, hay cosas muy interesantes que ustedes pueden mirar si lo miran detenidamente, porque además de estas cuestiones de identidad, también hay un capítulo que trata sobre las mujeres maltratadas, incluso las masculinidades clásicas, donde tomo un aspecto muy nefasto, como son los celos masculinos que provocan tantas desgracias, ¿no? Y hablo de los distintos tipos de celos masculinos que pueden ser muy peligrosos. Hablo de una manera de enfocar la terapia con mujeres maltratadas que va más allá, bastante más allá de las teorías conductistas al uso con que las suelen tratar, porque no digo que estén mal las teorías conductistas, a ver, quiero que se me entienda esto, ¿no? Porque aclaran, ofrecen, digamos, apoyo, pero se limitan a no tener en cuenta el tiempo que que una mujer necesita para poder alejarse de su agresor,
Y por otra parte, si no se mete, si una terapia no se mete en las motivaciones que hace que una mujer haya elegido a un tipo de hombre maltratador, y que después de haber superado una terapia conductista, al poco o al mucho tiempo vuelva o con el mismo que había dejado o con otro con las mismas características, quiere decir que no se ha modificado nada de la estructura subjetiva de esta mujer, de los motivos que la llevaron a buscar ese tipo de personaje. Por supuesto que yo no adhiero sine qua non a las teorías que, sobre todo viniendo de muchos sectores del psicoanálisis, como que aluden al masoquismo, porque por el hecho de dejarse maltratar. Yo no creo que se trate de eso. Creo que se trata de otra cosa mucho más melancólica, de una defensa mucho más melancólica, que para que ustedes la entiendan bien las remito al libro, porque está muy bien explicado allí y que creo que es una manera de configurar la atención a estas mujeres que realmente puede ayudarlas. Garantías no hay en ninguna parte, porque cada una es cada una, cada historia particular tiene sus escollos y tiene sus ventajas y tiene sus aperturas y sus inconvenientes, pero bueno, en mis 40 y pico de años de profesión que llevo de práctica como terapeuta, puedo dar fe de que hay terapias que son mejores que otras. Por ejemplo, yo recomiendo la película, si no la habéis visto, que supongo que la habréis visto porque es una película pedagógica a más no poder, de Itziar Boyain, que habla de Te doy mis ojos, se llama, donde es una excelente muestra de todo lo que le sucede a una mujer, las presiones familiares, en fin, la falta de apoyo simbólico, uh, en fin, cómo logra hacer insight de lo que a ella le pasa, que no es ninguna originalidad, cuando unas amigas ven que otra pareja, imitan a otra pareja y ven que le dicen las mismas cosas que a ella le dice el marido, en fin. Las remito al libro. El libro también tiene un aporte interesante de películas que hacen a los temas tratados, que las he elegido especialmente porque hago un análisis de esas películas con un trasfondo evidentemente analítico, psicológico, y que puede explicar muchas cosas que el cine a veces tiene la ventaja de que, como una imagen vale más que 1000 palabras, a veces me evitaría a mí tener que hablar mucho. Bueno, también hay otro capítulo referente a las homosexualidades, que no todas son iguales, ¿no? Y sobre todo una crítica al hecho de que muchas veces se ha considerado la homosexualidad, encuadrándola, la homosexualidad, ahora estoy hablando de la homosexualidad femenina, encuadrándola dentro de estructura perversa, cuando en realidad la homosexualidad no es una estructura. La homosexualidad es algo que es una conducta y una orientación de deseo que aparece en distintas estructuras subjetivas, en la neurosis, en la psicosis, en la perversión, y en cada una de estas estructuras tiene modalidades diferentes. Las remito al libro para que lo desmenucen con más precisión. Bueno, yo creo que hasta aquí. Y también termino también el libro con una crítica a los profesionales que desde una posición muy ortodoxa o muy, como diría, muy conservadora, mantienen ciertos prejuicios con respecto a estas nuevas identidades y a estas sexualidades divergentes o no consonantes con la biología. Y he podido constatar cómo la ceguera con respecto a todas estas cuestiones de las que estamos hablando puede generar, en vez de curas que alivien, curas que enferman. Y entonces pongo algunos ejemplos que también los remito para que los lean. Y bueno, yo ya me cansé, chicas, yo ya me cansé de hablar. Yo dejaría abierto, llevo hablando
3/4 de hora, me parece mentira que haya podido hablar tanto, y sobre todo sin leer. Abriría el cuadro bueno, para las que quieran preguntar y bueno, y dispuesta a contestar, si puedo, las preguntas que me hagan. Obrim el torn de preguntes, intervencions. Les que vulguin intervenir han d'activar el seu micro, que hem silenciat a l'inici de la presentació. Començo. Seré molt breu. Clàudia, el otro día oí por radio que en el diccionario del Instituto, bueno, del catalán, habían incluido 6 conceptos diferentes de sexualidad, así de cosas diferentes, 6 lo menos. Impresionante, porque cualquiera se los aprende. ¿Tú los conoces los 6? No, yo la verdad que ya están en el diccionario, no te pienses que los catalanes hacen cosas. Ya, pero Ani, el problema de los diccionarios en estos casos, como el problema del DSM-5, ¿no? Es que a veces cuando hacen descripciones, hacen unas descripciones tan complicadas, pero tan complicadas, que la verdad que no sirven demasiado. En lo que hace a la clínica, por ejemplo, Lacan ha tenido el gran éxito de haber simplificado mucho la clínica, porque antes una se perdía con las distintas descripciones de los cuadros clínicos en el DSM, en los sucesivos DSM, 1, 2, 3, 4, 5, yo ya dejé de leerlos. Y ahora lo que tú dices, Ani, yo también lo he visto, pero me parecen cosas tan reiterativas y tan como de rizar el rizo, que no me parecen que sean demasiado útiles, ni demasiado realistas tampoco. Yo creo que se puede simplificar, y yo he intentado hacer eso en mi libro, he intentado simplificar para tener unas guías de navegación en estas cosas para ser más operativa. Incluso cuando hay gente que habla del poliamor, ¿no? Como una manera de vínculos que exceden la ortodoxia, pero bueno, con respecto al poliamor hay de todo, hay gente que a lo mejor les viene bien, hay gente que les viene fatal. Yo personalmente en eso soy muy conservadora, a mí el poliamor no me interesa para nada. Yo soy una persona que cuando estoy emparejada o deseo a alguien o amo a alguien, no quiero compartirlo a niveles tan íntimos, ¿no? Pero bueno, hay gente que le viene bien, y describir si me gusta esto, me gusta lo otro, con esa finura, con esa precisión, a mí, Ani, sinceramente me parece un poco un disparate, un poco inútil, la verdad. No sé si contesto tu pregunta. No, es que a mí me alucinó muchísimo que de repente el catalán lo ampliáramos por este tema. Me pareció, bueno, que de una modernidad y de una cosa que de verdad digo, hostia. Hay cosas más interesantes, hay cosas más interesantes. A ver, en la medida en que todo esto afecta a personas, yo lo que pienso es que cada una somos y tenemos y lo que sea, y que por tanto no se nos puede clasificar de ninguna manera. No se nos puede clasificar. Y la manía en esta sociedad es que te tienes que clasificar. Claro, o te clasifican, vaya, no es que tú te clasifiques, que también, pero que va de esto de clasificar. Y ahí me pareció el colmo del colmo que el Instituto de Estudios Catalans de repente fuera lo más moderno, porque lo vendían, pero ya te digo, como y palabritas que bueno, cualquiera se las aprende, no vaya. Entonces, bueno, a mí lo que me ha extrañado cuando has hablado de la homosexualidad, que lo has referido a neurosis o no sé qué, todo eso, ¿puedes explicarlo un poco más? Porque... No, lo que he querido decir es que desde las instancias, digamos, psicoanalíticas más conservadoras, que por suerte el psicoanálisis no todo es eso, hay psicoanálisis que realmente funcionan y ayudan mucho a la gente.
pero desde las instancias más conservadoras se había considerado la homosexualidad como una perversión. Y entonces lo que yo intento explicar es que en sí misma no es un cuadro clínico que se pueda decir, es homosexual, es perversa. No, hay que ver cómo es esa persona, porque puede ser una persona neurótica. Cuidado, que cuando digo neurosis me refiero a la psicopatología cotidiana común, de la cual participamos todos, y que en esa medida todos somos un poco neuras, ¿no? Si una persona que responde a una psicopatología cotidiana común presenta o tiene una relación homosexual, habrá que ver en qué medida, en qué circunstancia, si ha sido su historia personal, ha sido siempre homosexual, se ha convertido, digamos, o ha pasado a tener relaciones homosexuales por razones diversas, si después se ha quedado en esas relaciones porque le han parecido que son más libres o que le permiten una mayor libertad a su existencia como mujer que la que le permite, por ejemplo, el adecuarse a roles dentro de una pareja heterosexual que por muy abierta que sea, bueno, siempre tiene ciertos inconvenientes. Uno de los inconvenientes de que las mujeres más se quejan es que se cansan de sostener el narcisismo de los compañeros masculinos, teniendo que hacer el esfuerzo de ocultar, por ejemplo, sus capacidades, su inteligencia, para que el compañero no se sienta disminuido, ¿no? Eso normalmente no suele pasar entre mujeres, ¿no? Bueno, otra cosa es la homosexualidad en una estructura psicótica que implica que la persona en cuestión no se ha despegado de la relación fusional que tiene de apego materno, ¿no? Cada una de nosotras, de nosotros, para sostener un deseo propio, tenemos que haber operado una cierta distancia con respecto al deseo de nuestras madres, al deseo que nuestras madres hayan puesto sobre nosotras, ¿no? Y la posibilidad de tomar esa distancia implica que alguien tiene que haber funcionado con una posibilidad de efectuar una intervención que separe, que permita a cada persona separarse de ese apego tan grande a la madre y poder permitirle la libertad de tener un deseo propio. Yo me acuerdo una vez que traté a una chica que me decía que la relación con su padre le suponía un cierto alivio, porque su madre, al no estar tan implicada, tan preocupada en cuidarla, en sostenerla, se sentía tan invadida que a veces el poder hablar con su padre de ciertas cosas con quien no tenía la misma implicación ni el mismo apego, le permitía una libertad mayor, ¿no? Y en el caso de la psicosis, la homosexualidad en la psicosis puede representar muy bien esa falta de separación con una figura materna que no le permite sostener un deseo propio. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la película, y perdonen que haga referencia a películas, que yo soy cinéfila de alma, es una de mis pasiones, soy una voyeur sublimada que va al cine muchísimo, y hay una película que se llamó Mater Amatissima, me parece que la hizo Victoria Abril, donde realmente, bueno, se ve muy bien cómo es una psicosis ahí, ¿no? De un aplastamiento total del deseo del hijo que se lo traga realmente, ¿no? Y después está la homosexualidad en la perversión, que eso sí implica otra manera de funcionar, que bueno, no sé si es pertinente ahora que lo explique aquí, porque es un poco difícil y tendríamos que entrar en cuestiones clínicas que, bueno, no todo el mundo tal vez entendería o me llevaría demasiado tiempo explicarlo. No sé si te ha aclarado algo, Ani, a tu pregunta. Bueno, a ver, yo es como que si todo tuviera que tener tratamiento o No. no sé qué. Quiero decir que
No, tratamiento tiene que tener cuando una persona no se siente bien y busca ayuda. Ahí sí que hay que aportar un tratamiento. Pero si una persona se siente bien con lo que elige y anda por la vida de una manera aceptablemente habitable para sí misma y que la deje relativamente en paz, yo no veo por qué tenga que tener tratamiento ninguno. Esto que quede claro, ¿no? Yo no soy una, digamos, una fanática de que haya que tratar a todo el mundo, pero sí a la gente que viene a verme porque sufre y porque busca de alguna manera una salida a su sufrimiento. Entonces yo intento ayudar a que se encuentren con sus verdaderos deseos, y sus verdaderos deseos no son a veces los que la gente le marca que tiene que tener, ¿no? Y entonces cuando descubren cuáles son sus verdaderos deseos, realmente es un alivio. Aunque eso significa romper con muchas estructuras, con muchas convenciones y con todo lo demás. ¿Me explico mejor? Sí. Oye, una cosa, cuando has hablado al principio de todo de las tribus estas indias y de las mujeres de corazón de hombre y las otras, pero que tenían que ser ricas, tenían que estar en la menopausa, es decir, todas unas condiciones que son los machos los que los ponen. Y aquí el problema son ellos. Claro. En un esto y en otro. Entonces, lo que yo pienso que, digamos, en la sociedad es muy difícil escapar de tanto dominio masculino en todas las, desde lo más bestia a lo más sutil. Es decir, es impresionante. Y si se ha vivido un tiempo realmente muy al margen del mundo masculino, el contraste es abismal. Muy fuerte. Y lo recomiendo. Bueno, me olvidé de mencionar a los Lobedú, que es una etnia africana, donde existe el matrimonio entre mujeres. El matrimonio entre mujeres que pueden tener varias esposas, incluso pueden tener un marido, y que hacen inseminar a sus esposas, las hacen inseminar por un sirviente, que es de otra etnia, que no les permiten convivir con las mujeres, y que la paternidad de los hijos nacidos de ese modo le corresponden a ellas, y son mujeres que ocupan una posición social muy destacada en sus sociedades, incluso hasta tienen una reina, y no parece, digamos, ser una excepción a esto que tú acababas de señalar. Pero bueno, también está con el matrimonio. Yo como lo del matrimonio no lo veo nada claro. Y esto que se vivió como el gran triunfo, que ahora los gays y lesbianas se pudieran casar y todos nos tenemos que casar, que vamos a hacer el mismo tipo de contratos, porque en definitiva es un contrato. Es un contrato y punto. Y yo no pienso que tengan, que no tiene que ver con lo que son las relaciones humanas. Bueno, Ani, de todas maneras yo te ¿Quieres casar conmigo, Claudia? ¿Cómo? De repente. ¿Cómo? No, si ahora yo te dijera, Claudia, ¿quieres casarte conmigo? Pues lamentablemente, mira, me sentiría muy halagada por la oferta, pero te diría que no, porque yo hace muchos años que vivo sola y la verdad que estoy muy cómoda viviendo sola. Vale. Bueno, Ani, que lo del matrimonio que se vendió como el gran avance es el gran retroceso de lo que representaban gays y lesbianas, que en definitiva las lesbianas mucho hicieron por el feminismo, y ha significado para mí un retroceso. Bueno, de todas maneras, Ani, perdona, Ani, pero para no polarizar, digamos, las intervenciones entre tú y yo, preferiría dejar entrada, seguramente otras personas también tendrán cosas que preguntar y me gustaría que no se nos pasara el tiempo porque queda media hora, de tiempo para el Zoom. O sea que yo dejaría abierta la... si ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Quién es? Soy Ángeles de Prolac. Sí, Ángeles, sí. Bueno, yo en primer lugar, darte las gracias
por toda la presentación que has hecho. Yo creo que ha sido súper interesante. También recomendar el libro. El libro es muy pedagógico. Yo no me lo he leído todo, he leído las partes que me han interesado, que estaba muy interesada y que yo tenía mis dudas, continúo teniendo dudas y espero algún día poderlo hablar contigo. Pero me parece un libro muy interesante para las educadoras y para padres y madres. Porque, bueno, yo estoy viendo que hay mucho desconcierto en estos temas aún y que tu libro puede ser una herramienta muy importante para esclarecer dudas. Sí. Yo sé lo que te ha costado este libro, sé que lo has trabajado muchísimo y es un trabajo realmente digno de ti. Gracias, como profesional que eres, porque claro, todo el mundo escribe temas y temitas, ¿no? Pero se meten en jardines que yo, a mi modesto juicio, no acaban de tener la suficiente profesionalidad, ¿no? Sin embargo, sí que puedo decir que tú la tienes, ¿eh? Y esto pues nos tranquiliza de tener entre las manos una herramienta tan interesante como esta. Yo, respecto al reconocimiento, también me gustaría ver si no sé si la pregunta te la haré bien, pero cuando un personaje masculino decide a pasarse a ser trans, condiciona la edad en que toma esta decisión. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber entre un personaje masculino de 15 años o una criatura? Ya. Interesante. Porque, claro, como tú has dicho, siempre tienes delante, esto lo has dicho tú, siempre tienes delante el masculino, ¿no? Siempre tienes delante este condicionamiento, a pesar, ¿no?, de que tienes delante un hombre. Serían como dos cosas distintas, ¿no? A mí me interesa bastante esta transición, o sea, si condiciona en la edad que se hace o no. Por ejemplo, si una criatura, yo qué sé, de 5 años, ya le ves unas trazas, que quiere ser niña, y bueno, y en su entorno hay un desconcierto. Sin embargo, a los 20, no sé, ¿cómo se llama este chico? Que has nombrado. Bueno, El no sé a qué edad se decidió él, ¿no? A ver, a mí esto me confunde, francamente te lo digo. Bueno, mira, con respecto a esto, yo creo que hay varias cosas que confluyen que se pueden prestar a confusión, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices que hay un niño que por ahí se le ven las trazas, ¿no?, porque actúa de maneras que son más femeninas, a veces atribuir a un semblante, a una apariencia femenina, ya directamente el rótulo de transexual, a mí me parece peligroso, porque puede ser un niño que escape a las determinaciones de la masculinidad clásica, o al revés, una niña, por ejemplo, que le guste jugar con pistolas, con camiones, que escape también a las determinaciones genéricas y que sin embargo la empiezan a tratar como o va a ser lesbiana, o ahora está de moda pensar que va a ser transexual. A mí esto me parece un tema muy delicado, muy delicado.
Y sobre todo cuando hay, digamos, no dejarse llevar por los prejuicios del entorno como para adjudicar identidad, porque cuando se empiezan a tratar a las personas de una determinada manera, esas personas terminan creyéndoselo. Sin dejarles la opción de que realmente revelen auténticamente qué es lo que son íntimamente, qué es lo que desean íntimamente, ¿no? Mira, con respecto a lo que tú preguntabas de los niños o de los 15 años, yo creo que la ley Montero, por ejemplo, cuando se refiere a los trans, que apoya las hormonaciones en niños, llegadas a la pubertad, que se puedan hormonar, sinceramente a mí me da... me causa una cierta resistencia, Sí. porque pienso que la adolescencia, entrar a la pubertad con toda la revolución hormonal, sexual, identitaria, que de golpe la biología despierta en un niño, en una niña, da lugar a que en el tránsito por la adolescencia haya muchas cosas que puedan cambiar, haya conflictos que se enfrentan de un modo, que se enfrentan de otro, que antes quería a lo mejor pensar que quería hacer la transición y después no. En fin, y entonces no dar la oportunidad de esperar a que al menos el tránsito por la adolescencia haya pasado, a mí me parecía que era conveniente esperar antes de empezar ninguna hormonación. Ahora bien, ha llegado a mis manos un libro que se llama Tránsitos, y Sí. es el relato de, no sé si 21 o 25 familias del País Vasco que han tenido hijos e hijas transexuales. Es muy interesante, ¿eh? Y cuentan el desgarramiento que produce en niños pequeñísimos su sensación de pertenecer al otro sexo, Sí. las depresiones en las que entran, los problemas en el colegio, las amenazas de suicidio si no les permiten hormonarse. Yo realmente me he quedado desgarrada al leer este libro. Y he pensado, qué suerte que yo no tengo una hija transexual, porque sería desesperante, porque realmente el sufrimiento de estas familias es tremendo, y el de los hijos también. Entonces, no sé, sinceramente no sé qué es lo que hay que hacer, si hay que apoyar estas hormonaciones o no hay que apoyarlas. Lo que sí me da una cierta esperanza es, haber entendido que la hormonación no es irreversible. No es irreversible. Pero lo que sí es cierto es que como son fenómenos muy nuevos, toda esta eclosión de identidades y de hormonaciones y de aspiraciones, digamos, a ser reconocidos, a buscar un estatuto simbólico que los reconozca como tales, y unas leyes que los protejan de la transfobia, de los ataques, de las agresiones, en fin, todo eso me parece muy bien. Pero esto de no sé, en realidad, si me preguntan, no sabría qué decisión tomar con respecto a esto, porque son fenómenos muy nuevos, todavía está por verse, según ciertos neurólogos, los daños neurológicos que puede provocar una hormonación contraria a la naturaleza biológica. No lo sé, no lo sé. Y hay una parte muy agresiva en estos temas. ¿En qué sentido, Ángels? Bueno, a mí me parece, según los tratamientos, a mí me parecen muy agresivos, muy violentos. Que ya la criatura según que todo el tema hormonal, me parece, no sé. Bueno, según lo que relatan estas familias del País Vasco, el cambio en los hijos, cuando han empezado las hormonaciones, es como haberse encontrado de golpe pasar del infierno a una vida normal, ¿no? O sea, salir de unas depresiones y de unos aislamientos sociales que se producían por bullying en el colegio, por una serie de cosas y tal, a pasar a sentirse felices. La palabra felicidad la destacan en muchos de sus relatos. Sí. ¿No? De sus hijos. Por eso es que te digo que no... Es como una contradicción, es como
No sé. Ángeles, yo creo que la vida que tenemos es una sola y que cada uno tiene el derecho de vivirla como mejor le parece y como mejor siente que lo haga acercarse a una existencia que pueda ser habitable para la persona en cuestión, ¿no? Porque cuando alguien te habla de los peligros de las hormonaciones o de tal, ellos te responden que les vale más la pena afrontar esos peligros y vivir la vida que quieren vivir que no tener que adecuarse o reprimirse de no hacer esas transiciones. No lo sé. De todas maneras, hay muchas cuestiones conflictivas con respecto a esto. Hay unos enfrentamientos con las feministas muy radicales con respecto a también los transexuales muy radicales, porque sienten que invaden un campo que es muy femenino. Hay un artículo que me llegó de Laura Gallego, me parece que eres, si me equivoco, aquí las compañeras me pueden corregir, que justamente en nuestro chat de miradas lo hemos trabajado, porque justamente decía, estaba escrito por una trans femenina, que él decía, titulaba su escrito La palabra mujer está ocupada, ¿no? Y él decía que hacía muchos años que era un trans femenino, que nunca había tenido problemas con las feministas, profesor de instituto, que se reconocía padre de 3 hijos, ¿no? Padre, no madre, padre, ¿no? Y que me parece muy bien. Hablando de esto, por ejemplo, me acuerdo que en este programa que mencioné antes, que dio la TV1, estaba Belolid, un personaje mediático, con su compañero Paul Galofré, un transgénero embarazado de 7 meses, un transgénero hombre embarazado de 7 meses. Entonces, cuando alguien le hizo una observación diciendo, bueno, tú pronto vas a ser mamá, la pareja dijo, no, mamá no, yo voy a ser la mamá, él va a ser el papá. A mí me parece una cosa delirante. O sea, que alguien que pare y que da a luz, es un despropósito, que alguien que va a parir y va a dar a luz no sea considerada madre de esa criatura. Porque se ha hecho trans. Porque se ha hecho transgénero, me parece una barbaridad, porque es negar la biología más elemental. No se puede negar eso. Delirante. Eso me hizo acordar que hace unos años leí en un diario, no me acuerdo, no me pregunten cuál porque no me acuerdo, el caso de un alcalde alemán mayor, un hombre mayor, casado y con hijos, que quiso hacer la transición a la transexualidad. Entonces, sus hijos encontraron una manera de dirigirse a él llamándolo Pamá. Pamá recoge el término padre, porque era padre biológico de sus hijos, y el término madre de acuerdo a su, digamos, adscripción identitaria de género femenino. A mí esto me causó mucha gracia y me pareció realmente de una creatividad en los hijos muy elogiable, porque era darle un estatuto simbólico que reconocía su biología y al mismo tiempo su identidad de género no acorde con esa biología. No en todos los casos, evidentemente, los hijos tendrán la misma creatividad, ni la misma plasticidad, ni lo tomarán con la misma normalidad. Por ejemplo, en una de las películas que cito en el libro, que se llama Normal, una película que se llama Normal, es el caso de un transexual también muy mayor, que después de 25 años de matrimonio, dice que no aguanta más y que él es una mujer y que quiere operarse, ¿no? Cuando su hijo varón se entera, se enfada muchísimo con él, lo insulta, le dice que es un coño de pacotilla, en fin. Lean el análisis de la película en el libro, que está muy bien. Pero una de las preguntas que su mujer le hace es por qué él quiere, no se deja tocar los genitales en un momento de un encuentro muy apasionado entre los dos, donde se besan con furor, y él le dice que no, porque no lo siente parte suya. Sin embargo, dice que quiere operarse para sentirse completo, con lo cual
Vamos a ver, aquí estamos jugando. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Sí, yo tengo siempre sobre la propuesta de ley de Sí. trans, la llamada ley Montero. Sí. Y, bueno, lo que en realidad se pretende con este proyecto de ley, que aún no ha sido aprobado, pero sí, bueno, cuando sea posible, está seguramente sobre la mesa para ser aprobado, es garantir el derecho, atención, a la libre determinación de la identidad, no de género, de la identidad sexual de las personas. Y esto va un poco en contra de lo que decías tú, en términos estructurales. O sea, estoy de acuerdo contigo, que en realidad no podemos modificar realmente nuestra identidad sexual, porque esta nos viene dada de manera biológica. Pero la sensación que tengo es que con esta sanción, que es de carácter jurídico, en realidad se quiera reconocer lo que parece un hecho, o es una apariencia, puede, pero que todo el mundo toma como una realidad ahora. Es decir, que la tecnología médica, la nueva tecnología médica, permite un cambio de la identidad sexual. Ahora bien, esto, repito, me parece en contradicción con lo que decías tú antes, ¿no? ¿Tú crees que realmente somos libres para elegir nuestra identidad sexual? Evidentemente separo la de género. Como psicanalista también. Bueno, yo creo que libres no somos nunca, porque en ese sentido hay muchos condicionantes, primero inconscientes, que determinan que una persona se sienta cómoda o no cómoda con su género, cómoda o no cómoda con su sexo. Después hay determinaciones culturales que presionan en una dirección o en otra. ¿Qué hace que una persona esté conforme y otra no? De alguna manera, esa es la pregunta del millón, porque cada historia es una historia particular. Si nosotros analizamos las causas, por ejemplo, si yo un caso que atiendo, analizo las causas de por qué esa persona que estoy atendiendo tiene una discordancia con respecto a su sexo y a su género, y puedo encontrar causas que puedan explicarme por qué ha sucedido eso en ese caso particular, las mismas causas en otro caso pueden dar un resultado totalmente distinto. Por eso es que la relación que nosotros tenemos con nuestro sexo es una relación que de alguna manera responde a un misterio. Nadie puede decir exactamente por qué a mí me gusta esto y no me gusta lo otro. Solo puedo constatar que yo siento esto o siento lo otro, pero ¿por qué lo siento así o por qué lo siento de otra manera? Nadie, si tiene una mínima honestidad profesional, tiene que reconocer que que nosotros tenemos una relación con el sexo, con nuestro propio sexo, que podríamos llamar de extranjeridad. O para ser más, digamos, un poquito más lacaniana, le agregaría una S entre paréntesis delante de extranjeridad y decir que tenemos una relación de sextranjeridad. No sé si te respondo, Alberta. Alberta. Con esta última afirmación, ¿qué quieres decir? Que aquí sí que me he perdido. ¿Cómo? O sea, ¿por qué tenemos esta relación de extranjería, de sex extranjero? Sí, porque nadie puede decir por qué a mí me gusta una cosa y no me gusta la otra. Puedo echar mano de muchas explicaciones racionales en mi propia historia, en la historia de otros, pero ¿por qué se produjo de esa manera y no se produjo de otra? Eso realmente es un misterio, ¿no? O sea, lograr que la convergencia entre biología y cultura, eso es una convergencia que es densa y nadie podría decir qué parte
de los elementos que intervienen tienen mayor complejidad, mayor valor determinante en la elección de una identidad, ¿no? O en la elección de una opción sexual. No sé si te contesto. En realidad la ley lo que pretende es sancionar, o sea, reconocer a nivel jurídico la libre determinación, atención, no de la opción sexual, de la identidad de cada persona. O sea, que bueno, que la sociedad reconoce por medio de la ley que bueno, si yo decido de ser un hombre, bueno, seré un hombre. No, Alberto, no te cambies, que ya está bien así como estás. Gracias. Pero bueno, esto en términos generales. Gracias, Claudia. Entonces, no sé, me dejo muy perpleja. No, el problema es que la ley Montero lo que quiere recoger es que en el carné de identidad se pueda cambiar el sexo, ¿no? O sea, si un niño es trans, inscribirlo como niña, o al revés, si una niña es trans, inscribirlo como niño. De todas maneras, esto puede dar lugar a muchas situaciones muy incómodas. Yo sería partidaria de no poner una inscripción sexual en el carnet de identidad, ni de género ni sexual, o sea, fulano de tal o mengana de tal, con el nombre que quiera, pero sin especificar sexo. Porque el asunto está en que esto puede llevar a determinadas cosas que pueden ser muy delirantes. El otro día escuché que en un programa que una persona decía que quería cambiar en el registro civil su edad porque ella no se sentía con la edad que tenía, se sentía mucho más joven y entonces quería cambiar en el registro civil la edad que tenía, que por qué no podía hacerlo. Si otros podían cambiar su identidad, ¿por qué no podía ella cambiar su edad, no? Pues sí. Ay, se me fue el Zoom. Se fue el Zoom. No se ha ido. Estás. Ay, Alberto, ¿puedo hablar? Montserrat Cervera. Va. Hola. Bueno, muchas gracias Claudia y Miradas por este espacio, y yo me he leído todo el libro porque si no la Claudia me mata. y me parece que está muy bien, que sea que realmente es como una aportación, digamos, para tenerlo allí y cuando hay alguna cosa aclarártela, ¿no? Cuando vas a ver la película volver a mirar si coincides, o sea, que me parece que ha sido como muy interesante y que tu visión nos ayuda un poco a acercarnos a las vidas concretas de cada persona, ¿no? Que transita o que no transita, y que además, o sea, en el movimiento feminista llevamos unos 10 años así directos, ¿no? Desde las jornadas de Granada del 2009, discutiendo, o sea, si los trans mujeres pueden formar parte del movimiento feminista o no, y escuchando historias como muy cercanas y, bueno, ¿no? Que yo creo que nos ayuda un poco esto a explicarlo y a ver cómo realmente avanzamos en esto, y que sabemos que la gran mayoría de transexuales en muchos países están súper maltratados, asesinados, etcétera, etcétera, como nos cuentan las mexicanas y tanta gente, ¿no? Pero bueno, yo estoy bastante de acuerdo en esta visión abierta, compleja, complicada y todo esto, ¿no? Y solo una pequeña cosa, lo digo porque lo has dicho varias veces, sobre la Bel Olid y el Paul Galofré, lo digo porque son amigos de la casa, conocidos. El Paul Galofré tiene una historia muy dura, muy complicada, nos lo ha contado algunas veces en espacios y tal, y bueno, ha hecho esta opción, y yo creo que siguiendo con lo que tú has dicho todo el rato, pues es su opción decir esto, porque yo creo que le vendrá bien para reconciliarse con su cuerpo, no lo sé, lo que pueda, como decías tú, cada uno expresa cómo puede ser. La Bel Olid, porque tiene una historia con unos hijos y todo esto, pues no sé, ha cogido también esta historia tan complicada, ¿no? Lo digo porque son gente que son muy cercana y también como muy complicada toda su vida. O sea, entonces, pues bueno, es verdad que al ser mediáticos pues tienen más, pero también con todo el cariño y aproximación, y lo digo porque conozco la historia de Paul Galofré, pues hay que darle apoyo a que se sienta padre siendo mujer, y esto es muy complicado, tampoco es muy generalizado, pero lo digo porque, bueno, no, ya está, lo digo porque si no lo digo me sale mal para ellos, ¿no? Porque no, Monse, ¿no? Pero a mí no me parece mal que él se sienta ya, precisamente. Ya pero lo que no niegue, que que también es madre. Claro, bueno, pero como tú sabes, las palabras, lo que quieren sentirse, si él realmente ha hecho la opción de ser un Paul, ¿no?
y con todo lo que le ha costado, y al mismo tiempo ha dejado de hormonarse porque también le ha parecido horroroso. Bueno, ha tenido como mucha complicación porque realmente la sociedad no asume, ¿no? Como tú dices, no debería ser, ¿no?, una cosa identificada. Pues bueno, él continúa haciendo de este proceso esto, ¿no? Bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, solo que lo digo para que no lo pongas muy de ejemplo, porque es también muy complicado, ¿no? Y ya está, Bueno, solo sencillamente esto, y todo lo demás me parece que está muy bien, y además a mí, o sea, que está también en temas de salud, y que a Claudia la conozco de las Red Caps, me parece que también va a venir muy bien, aparte de padres, madres y toda la gente que quiera, para toda la gente, para todos los psicoanalistas y médicos y médicas, ¿no? Porque también, como tú misma dices en el libro, hay mucha gente que no tiene ni idea y que hace unas terapias pensando que lo que hay que hacer es regularse, no sé, ¿sabes? Todo esto que tú dices me parece muy bien tener un instrumento, digamos, de explicar exactamente la complejidad, la diversidad de cada sitio, de cada ida y venir, y esto a este nivel me parece que es un libro súper interesante que nos puede aproximar a conocer la realidad de la humanidad tan complicada y tan distinta, ¿no? O sea, que a este nivel también lo agradezco mucho, no sé si que me parecería muy bien que lo presentases también en espacios así psicoanalíticos y psicológicos y tal. Sí, en el colegio de psicólogos, claro, el mes que viene. Me parece que es súper, súper, súper interesante, ¿no? En el colegio de psicólogos lo presentaré en noviembre. Perfecto, Bien vía Zoom, porque el colegio está cerrado. Ya. Vía Zoom. Hay Ana de Dres, Ani, que quería hablar. Ani, ¿no? ¿Ya no? Vale. ¿Más preguntas? Yo quería hablar. Sí. Yo solo estaba de acuerdo con Sepera, por eso ponía... Vale. Mireia. Yo quería hablar. A ver, hablando de todo esto me he acordado hace muchos años, ya hace ya bastantes años, en la muestra de film de donas, hubo un documental, era un documental iraní, sobre una persona transexual que estaba haciendo la transición, y entonces, curiosamente, en Irán, que ya veis que esta sociedad tan patriarcal y tal, sí que no solamente se admitía hacer la transición, sino que era prácticamente obligado. Sí. Porque lo que no es admisible es la ambigüedad. Ni la homosexualidad. O sea, tiene que ser o una cosa o otra. Y Mireia, siempre me hizo pensar mucho, porque de alguna manera es verdad, la libertad de elección, pero tú eliges entre lo que tienes allí, lo que se te ofrece como posibles cosas a elegir, porque algo que no está allí no puedes elegir tampoco, ¿no? Además, entonces es como, ahí está, o sea que realmente yo, más que ir clasificando, como ha dicho Ani, las cosas que se pueden elegir, ¿no? Lo que intentaría es como que la posibilidad de ampliar al máximo, ¿no? Y finalmente que podamos ser individuos con menos definición, digamos, o sin necesidad, pudiendo adscribirte en momentos diferentes a cosas diferentes. Además, perdona, Mireia, para este país que tú has citado, o sea, condena la homosexualidad, o sea, que no permite. Incluso hay países donde se asesina a los homosexuales, y en cambio, si hacen la transición a la transexualidad, se los acepta. ¿Por qué? Porque se supone que entonces se normalizan dentro de un género bien especificado, bien distinto, y que eso no, según ellos no trae problemas, ¿no? Bueno, chicas, no sé, el Zoom creo que lo tenemos hasta las 8. Yo, según mi reloj, faltan 2 minutos para que llegar a las 8. Yo quiero agradecer muchísimo todas las intervenciones, las preguntas. Serena, me he quedado con ganas de que preguntes algo. Ya me lo preguntarás en la Red Caps o me mandarás un email. Te eché de menos. Tenía una pregunta, pero... A ver, dila, a ver si da tiempo, dila.
Vale, realmente quería que nos aconsejara más películas. Citaste a un par y claro, como yo trabajo mucho con temas de películas, me quedé con ganas de tener más. Bueno, muchas, te mandaré por email, te mandaré a través de Red Cat Groups, mandaré una serie de películas ilustrativas de todos estos temas. En el libro hay unas cuantas. En el libro hay unas cuantas que están muy bien. Sí, sí. Estupendo, ¿Cómo? Gracias, Claudia. De nada. ¿Qué decías, Monse? No, que en el libro hay varias, que algunas las he visto, otras no, que me ha parecido muy interesante, porque siempre hacer películas y luego foros sobre esto es muy interesante, ¿no? Okay. Nada, era para apoyar que hay muchas. Bueno. En el libro, perdón, en el libro también hay una relación de películas. Sí. Hay bueno, una filmografía al final, una referencia donde hay películas que yo cito, pero no analizo en ese pero que va sí muy bien, es como una pequeña guía. Y si me permites, Claudia, bueno, decir que el libro lo podéis encontrar en Prolac. Por supuesto. Y bueno, el libro lo hemos de vender. Nos hemos de beneficiar la librería y Claudia, por supuesto, pero las únicas beneficiadas seréis vosotras, las lectoras. Y regalarlo a las amigas, a todo el mundo. Muchísimas gracias y gracias a ti, Claudia, por tu presentación, por el libro y pues hasta la próxima y hasta el próximo libro que llegue pronto. Gracias, guapas. Gracias. Con mucho cariño y hasta la próxima.